presentes nos encontramos reunidos en la presente diligencia programada para el expediente número 11-607-2026, proceso de habeas corpus. La presente demanda ha sido interpuesta por el señor Walter Ayala González en beneficio del señor Pedro Castillo Terrones, quien se encuentra presente con su abogado defensor, el doctor José Domingo Pérez Gómez, con registro del Colegio de Abogados de Arequipa número 3372, quien ejerce la defensa conjunta con el doctor Aldo Alonso Álvarez Hurtado, con registro del Colegio de Abogados de Tacna número 1530. Señora magistrada, le doy cuenta a usted que hay un escrito de... Señor secretario, un momento, por favor. Me dijo usted que van a ejercer la defensa conjunta con el doctor. ¿Sus datos? Aldo Álvarez Hurtado. Muy bien. Siga, por favor. Sí. Por parte de los demandados se encuentra presente la presidencia del Consejo de Ministros, representada por el doctor Gilberto Cabello Vargas, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 21844. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representado por el doctor Juan Agüero Reyes, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 15657. El Congreso de la República, representado por el doctor Luis Alberto Sánchez Rodríguez, con registro del Colegio de Abogados de Lima 8661. La Procuraduría Pública del Poder Judicial, representada por el doctor Mario Castro Cuba, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 7735, y la Procuraduría Pública del Ministerio Público, representada por la doctora Mónica Saxa Cáceres, con registro de CAL número 76847. Esto cuando tendría que informar a ustedes, señora magistrada, adicionando que hay un escrito de apersonamiento que se encuentra, que ha sido ingresado el día de ayer a las 11 de la noche por parte del beneficiario, según figura en el sistema, con número de digitalización 603-10-2026, mediante el cual apersona al doctor Domingo Pérez y al doctor Álvarez Hurtado. Muy bien. Señor abogado de la parte demandante, doctor Pérez, quiero hacerle una consulta antes de iniciar esta diligencia. Se está presentando como defensa conjunta a usted y al doctor Aldo Álvarez. ¿Quién va a realizar la exposición? Muy buenos días, señora magistrada, y a los presentes. Voy a realizar la presentación del informe oral. Quien habla y el doctor Aldo Álvarez está en calidad de interconsulta. Muy bien. Usted. Muy bien. Otra consulta. Respecto al escrito que ha ingresado el día de ayer. Usted señala una nueva casilla electrónica. Originalmente esta demanda fue planteada por el ciudadano Walter Ayala, quien señaló una casilla electrónica que es la 29937. Luego hubo una variación a través de un apersonamiento que hizo el beneficiario José Castillo y señaló una casilla SINOE 57346. Se le ha estado notificando en ambas casillas. Ahora, usted con el apersonamiento, bajo la anuencia de su patrocinado, señala una casilla SINOE 2694. ¿Están variando las otras casillas? Correcto, señora magistrada, estamos subrogando las defensas anteriores y señalamos como domicilios procesales la casilla SINOE indicada por su persona, así como los domicilios procesales y correos electrónicos que se presentan en el escrito en el que el beneficiario nos otorga su representación para este proceso. Muy bien, hago esa precisión porque no lo ha dicho en el escrito. No ha variado, expresamente no ha consignado la variación del domicilio, por eso no quiero que exista dudas, que ya no se va a notificar a las casillas 29937 ni 57346, sino a la casilla SINOE 2694. Muy bien. Señor, usted es el beneficiario del señor Pedro Castillo. ¿Usted está conforme con la variación? Porque en el escrito que usted ha suscrito no ha consignado, su abogado no ha consignado el término de la variación de su domicilio electrónico, su domicilio procesal a esa casilla electrónica. ¿Conforme con lo que con la consulta que acabo de hacer con su abogado? Buenos días, señora magistrada. Se encuentra en esta ventana virtual. Sí, totalmente conforme, doctora. Muy bien, entonces queda variada la casilla electrónica del abogado de la parte beneficiaria, quedando esta como la casilla electrónica 2694 del SINOE. Otro tema, señor abogado, señor Pérez, es el hecho de que usted en el segundo otro sí de su escrito está solicitando las copias digitales de todo lo actual.
¿A qué se debe la solicitud de las copias? ¿No tiene conocimiento de qué se trata este expediente? Señora magistrada, esto lo habíamos solicitado en su oportunidad, por lo cual prescindo ya de la solicitud, toda vez de que ya tenemos las copias digitalizadas que han sido proporcionadas por su magistratura al abogado con el que se planteó esta demanda de habeas corpus. Muy bien. La pregunta se le ha efectuado a efectos de que no exista en el futuro ningún tipo de controversia respecto a la falta de material con el cual se ha iniciado esta litis, y usted ya nos ha manifestado que en todo caso tiene conocimiento de todos los actuados de este proceso. Muy bien. Entendido eso, tenemos también la concesión de un informe de hechos al final de esta diligencia, después de que oralicen sus contestaciones los demandados. El señor beneficiario va a poder tener el uso de la palabra a efectos de que haga una exposición, como mencioné, solamente de hechos, porque el tema jurídico lo va a desarrollar su abogado, el doctor Pérez. Muy bien, iniciamos. Señor Domingo Pérez, señor abogado, tiene usted el uso de la palabra a efectos de que sustente su demanda. Escuchamos con atención. Gracias, señora magistrada, y reitero nuevamente el saludo correspondiente a los presentes. Se ha interpuesto una demanda de habeas corpus a nombre de José Pedro Castillo Terrones, en su condición de expresidente constitucional de la República, por la privación de su libertad que sufriera el 7 de diciembre del año 2022 y los actos consecuentes a dicha afectación. Tomando en cuenta, entonces, usted, señora jueza constitucional, deberá emitir un pronunciamiento a nombre del Poder Judicial en relación al documento opinión número 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual se ha acompañado con la demanda y que en su parte decisoria señala lo siguiente, que la privación de la libertad de José Pedro Castillo Terrones es arbitraria porque contraviene los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y consecuentemente, señala este documento, solicita al Estado peruano se disponga la inmediata libertad de José Pedro Castillo Terrones como remedio a la arbitraria detención. Para un mejor entendimiento, solicitamos tutela constitucional de la libertad y del debido proceso para que su juzgado examine de manera efectiva este documento de Naciones Unidas que, como he indicado, concluye que la detención del presidente Pedro Castillo es ilegal y, por lo tanto, se presentan afectaciones subsecuentes a las garantías en los procesos congresales y penales seguidos contra él, solicitándole con el debido respeto que usted haga una interpretación en base a las obligaciones internacionales que tiene asumidas nuestro país sobre derechos humanos. En ese sentido, vamos a identificar los actos lesivos según el documento de Naciones Unidas, de los cuales obviamente estamos solicitando su nulidad. En primer orden, la resolución del Congreso, la número 01-2022-23-CR de fecha 7 de diciembre del año 2022, que declaró la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral del beneficiario. Segundo, la resolución del Congreso número 02-02022-2023-CR de fecha 12 de diciembre del año 2022, que levantó el fuero o antejuicio político del beneficiario, y asimismo se identifican los siguientes actos lesivos: las resoluciones judiciales que han recaído
en el expediente judicial número 0039-2022 para una mejor identificación de su judicatura. Son las resoluciones que privan de la libertad al presidente Pedro Castillo por el hecho del 7 de diciembre del año 2022, que están plenamente identificadas, pero a modo enunciativo las voy a indicar. La resolución 3 del 15 de diciembre del año 2022, el recurso de apelación 256-2022 del 28 de diciembre del año 2022, la resolución 2 del 7 de junio del año 2024, el recurso de apelación 190-2024 del 5 de julio del año 2024 y la resolución 200 del 4 de diciembre del año pasado, que es la sentencia en primera instancia en la que se condena al beneficiario por el delito de conspiración para la rebelión. Asimismo, las resoluciones judiciales recaídas en el expediente judicial 05-2023, que es una investigación preparatoria para una mejor identificación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, que son la resolución número 3 de fecha 9 de marzo del año 2023 y el recurso de apelación 68-2023 del 31 de marzo del año 2023, con lo cual solicito que se tenga por delimitado el petitorio de la demanda y además de aquellas otras resoluciones que se mencionan en el escrito presentado. Procedo con la exposición de los fundamentos correspondientes. En primer orden, le mencioné, señora magistrada, acerca de la opinión número 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ante todo, hay que indicar que este es un documento por Naciones Unidas dentro de lo que es un mecanismo cuasi jurisdiccional, es decir, una entidad de Naciones Unidas analiza las detenciones en función a los compromisos internacionales sobre derechos humanos y obligaciones que los países se han adherido, dentro de ellos nuestro país. Esto plenamente reconocido en la Constitución Política del Estado, porque los tratados y compromisos sobre derechos humanos forman parte de nuestro derecho. ¿Y qué es lo que concluye este documento de Naciones Unidas? Que la privación de la libertad del presidente Pedro Castillo no es compatible ni con la Declaración Universal de Derechos Humanos ni con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por consecuencia, ha señalado que estamos frente a una detención arbitraria. Entonces, con todo el respeto a los intervinientes en esta audiencia, no debería estar en discusión que estamos frente a una detención arbitraria. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque en los procesos de habeas corpus, como el que se está ventilando en este momento, se aplica el principio pro homine o pro persona. Es decir, debemos interpretar de la manera más favorable a la protección de los derechos fundamentales de la persona. En otras palabras, si Naciones Unidas ha concluido que la detención no es compatible ni a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces estamos ante una detención arbitraria. Y esa conclusión, con todo el respeto, lo digo, es un elemento relevante que debe ser materia de un pronunciamiento constitucional de fondo en el presente proceso de habeas corpus. Es decir, señora magistrada, con el debido respeto, ante su calidad de jueza constitucional, si estamos frente a una detención arbitraria, su deber principal es restablecer entonces de manera inmediata la libertad personal del beneficiario Pedro Castillo Terrones, declarando para el objeto la nulidad de las resoluciones judiciales que han recaído en los expedientes 39-2022 y 5-2023 que sean obstáculo para su inmediata libertad.
Ahora bien, si usted discrepa con esta posición de la parte demandante y no estamos frente a una detención arbitraria, pedimos respetuosamente que fundamente cuáles son aquellos aspectos con los que usted discreparía en relación al documento de Naciones Unidas y obviamente las obligaciones que ha asumido nuestro país en materia de derechos humanos. Es decir, demandamos a nombre del presidente Pedro Castillo un pronunciamiento de fondo sobre su detención ocurrida el 7 de diciembre del año 2022. ¿Es o no es una detención arbitraria? Y respetuosamente lo decimos. Esto debe ser la pauta del debate de la presente audiencia. ¿Por qué? Porque de antemano vamos a rechazar las alegaciones que le van a presentar ante usted los representantes de las entidades demandadas. Es decir, las entidades demandadas le van a señalar a usted que ya el Tribunal Constitucional ha emitido diversas sentencias en relación al asunto materia de la presente controversia y se van a referir seguramente al expediente 1803-2023, proceso de habeas corpus, sentencia del 20 de febrero del año 2024, se referirán al expediente 300-2024, proceso de habeas corpus del 5 de febrero del año 2025, se referirán a la sentencia 1645-2025, proceso de habeas corpus del 22 de enero del presente año, y se referirán seguramente a la sentencia 132-2025, proceso de habeas corpus del 31 de marzo del año 2026. Pero tengo que adelantarle, señora magistrada, con el debido respeto, en todas estas sentencias, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de habeas corpus. Es decir, el Tribunal Constitucional nunca, repito, nunca ha emitido un pronunciamiento de fondo sobre la convencionalidad, sobre la constitucionalidad y sobre la legalidad de la detención del presidente Pedro Castillo. Entonces, ante este documento de Naciones Unidas que le hemos alcanzado a usted como representante del Poder Judicial, le exigimos con el debido respeto nos dé una respuesta en representación a la justicia nacional. En otro aspecto, debo indicar, ¿por qué se ha solicitado el emplazamiento de la Presidencia de la República y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Porque en el documento de Naciones Unidas, podrá usted advertir, en la parte decisoria, en el fundamento 110, el documento señala que se le está solicitando al gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación que sufre el presidente Pedro Castillo, sobre todo que se tome esta decisión sin dilación y de conformidad con las normas internacionales antes indicadas, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el pacto mencionado. En el fundamento 112 y en el fundamento 113, nuevamente le vuelven a requerir al gobierno peruano que lleve a cabo una investigación exhaustiva, independiente, en torno al acontecimiento de la privación arbitraria de la libertad del presidente Pedro Castillo, y finalmente le solicita que difunda este documento en los medios disponibles. Obligaciones que lamentablemente el gobierno del Perú no ha cumplido. Bien, ahora, pasando a otro aspecto. Este documento de Naciones Unidas ha identificado los actos lesivos. Le había indicado hace un momento que el derecho fundamental afectado es la libertad del presidente Pedro Castillo. Y lo podemos encontrar en el documento cuando Naciones Unidas hace un análisis en los puntos referidos a categoría 1, falta de base legal, en donde señala que no existió flagrancia delictiva, se violó el antejuicio político porque el Congreso levantó la inmunidad después de la detención, por lo que
resultaría nulo por falta de procedimiento legal, es decir, las resoluciones del Congreso que ya las he identificado como acto lesivo, pero además indica que la detención fue por una orden telefónica de un superior policial y no por mandato judicial. Y en la categoría tercera, que hace referencia a este documento de Naciones Unidas, hace mención a la violación al debido proceso y juicio justo, es decir, señala que no tuvo el presidente Castillo un abogado de su elección tras su detención, que durante el proceso de vacancia y las audiencias judiciales, su defensa no contó con el tiempo ni los medios adecuados para preparar los alegatos y finalmente se estuvo ante un tribunal incompetente. ¿Por qué? Porque si no se siguió el proceso constitucional reglado, entonces se vulneró el debido proceso consecuentemente. En suma, estos son los actos lesivos, porque lo dice el documento de Naciones Unidas. Es decir, estamos ante un problema manifiesto de legalidad y una arbitrariedad en la privación de la libertad del presidente Pedro Castillo. Y es que actualmente el beneficiario, el solicitante, el presidente Pedro Castillo, se encuentra privado de su libertad a pesar de que Naciones Unidas nos está indicando que la misma es arbitraria. Entonces, tiene usted, con el debido respeto, señora magistrada, un elemento sobreviviente relevante que le señala a usted que está afectada la libertad del presidente Pedro Castillo. Entonces, me adelanto a los argumentos que seguramente van a plantear los representantes de las entidades demandadas. Pregunto, ¿sería válido alegar la aplicación del artículo 9 del Código Procesal Constitucional? Es decir, ¿es exigible la existencia de resoluciones judiciales firmes en el presente caso? Permítame responderlo, no. ¿Por qué? Porque este documento de Naciones Unidas está solicitando a su judicatura que usted pueda distinguir. Lo voy a interrumpir simplemente para indicarle que tiene 3 minutos más para concluir su locución, por favor. Le rogaría 5 minutos más, señora magistrada. Espero que tenga usted a bien permitir. Doctor, ya 5 minutos y no vamos, por favor, Gracias. Lleve la contabilidad porque tenemos varias partes todavía que van a Gracias. participar. Igual voy a tratar de procurar que sea antes. Retomo, señora magistrada, este documento de Naciones Unidas, con todo el respeto, obliga a que usted pueda distinguir la validez constitucional de los actos lesivos que están afectando la libertad del presidente Pedro Castillo. Es decir, estamos solicitándole revise la constitucionalidad de la privación de la libertad en los expedientes judiciales 39-2022 y 5-2023. ¿Por qué? Porque son los actos que al día de hoy, a pesar del documento de Naciones Unidas, mantienen afectada la libertad del presidente Pedro Castillo como consecuencia de una detención arbitraria. Es por eso que solicitamos se dejen sin efecto por la lesión que se está manifestando y que aún se conserva. Es decir, sin que, para que se me pueda mejor entender, sin que las resoluciones judiciales en esos expedientes sean firmes. ¿Y por qué lo digo? Para que se pueda tomar nota del criterio del Tribunal Constitucional en situaciones que tienen que ser materia de pronunciamiento de su decisión judicial, que son las sentencias en el caso del expresidente Ollanta Tazo y de la actual presidenta Keiko Fujimori. En relación al expresidente Ollanta, en la sentencia recaída en el expediente 110-2026, proceso de habeas corpus, en el fundamento 8, el Tribunal Constitucional ha señalado la obligación de verificar si las actuaciones y las resoluciones que se cuestionan han respetado los derechos y principios constitucionales, porque afectan de manera directa el derecho a la libertad personal del favorecido, sin necesidad de esperar la existencia de una resolución judicial firme.
Ahora, en el caso de la actual presidenta de la República, la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, está el expediente 2109-2024, proceso de habeas corpus, que en el fundamento 23 señala que no es indispensable la exigencia del agotamiento de la regla de firmeza prevista en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Entonces, la pregunta congruente sería la siguiente: ¿por qué si se ha favorecido al expresidente Ollanta y a la actual presidenta Keiko Sofía Fujimori, por qué se hace esa distinción o se haría esa distinción en relación al presidente Pedro Castillo Terrones? Ahora bien, para ir concluyendo, ¿cuál es la consecuencia restitutoria que estamos solicitando? Bueno, Naciones Unidas plantea una tesis de la cadena única, es decir, ha habido una secuencia de decisiones, de actuaciones del Estado peruano, desde el Congreso de la República hasta el Poder Judicial, que han culminado con la afectación de la libertad personal del presidente Pedro Castillo y el debido proceso hasta hoy. Por lo tanto, con todo respeto, usted deberá evaluar como juez constitucional si toda esta cadena causal que ha producido y mantiene la restricción de la libertad es constitucional válido. ¿Por qué? Porque el acto inicial que vulneró gravemente el derecho fundamental de la libertad está plenamente identificado por el documento de Naciones Unidas, que es una detención arbitraria, y como consecuencia de esta actuación, esta irregularidad, esta afectación se proyecta en las demás decisiones posteriores, sea resoluciones congresales, sea resoluciones judiciales. En ese orden, el análisis de usted, con todo respeto, no puede ser por acto separado, sino en conjunto de cadena. ¿Por qué? Porque así lo establecen los principios de tutela efectiva de los derechos fundamentales, el principio pro homine o pro persona que le he señalado. En este caso, señora magistrada, usted tiene que hacer este análisis de todas estas renovaciones sucesivas que han restringido la libertad del presidente Pedro Castillo y que tienen su origen en una detención arbitraria, tanto en el expediente 39-2022, tanto en el expediente 5-2023. Es decir, a modo de resumen, que se investigue al presidente Pedro Castillo, estamos de acuerdo. Que se le procese penalmente al presidente Pedro Castillo, estamos de acuerdo. Él no se opone a someterse a la acción de la justicia peruana, pero sí en libertad. ¿Por qué? Porque su detención fue arbitraria y eso trajo una secuencia de actos con graves vulneraciones a sus derechos fundamentales. Ya para ir concluyendo, antes de que concluya el tiempo que me ha otorgado, señora juez magistrada o jueza constitucional, el Estado peruano tiene una obligación en el cumplimiento internacional sobre derechos humanos. El Perú ha aceptado someterse a estos mecanismos de Naciones Unidas. Es por eso que los representantes de las entidades demandadas, sobre todo de la presidencia y del Ministerio de Justicia, no van a desconocer que han respondido las consultas que ha hecho esta entidad de Naciones Unidas sobre la detención del presidente Pedro Castillo. Por tanto, y este es el mensaje que quiero transmitirle con el debido respeto, el documento de Naciones Unidas tiene una naturaleza jurídica sobre derechos humanos que concluye con la afirmación que la detención del presidente Pedro Castillo es arbitraria. Y usted, señora magistrada, nos tiene que dar una respuesta. Solicitamos un pronunciamiento de fondo. Eso le agradezco, señora magistrada, por el tiempo señalado. Muy bien, señor abogado. Pasemos ahora con el señor abogado, quien defiende los intereses de la presidencia del Consejo de Ministros. Tiene usted el uso de la palabra, doctor. Muchísimas gracias, doctora, por el uso de la palabra. Hemos escuchado atentamente la fundamentación del habeas corpus a través del abogado defensor.
¿Qué es lo que tenemos que decir? Efectivamente, doctora, hay una sentencia, 1803-2023, PHCTC del 20 de febrero de 2024, que a través del cual el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda interpuesta por el ciudadano Carlos Huerta Escate a favor del señor expresidente constitucional José Pedro Castillo Terrones. ¿Cuál es la importancia de esta sentencia, doctora? Que no es como dice el doctor Pérez, que declaró improcedente sin pronunciamiento de fondo. El Tribunal Constitucional sí hizo un pronunciamiento de fondo, analizó cada situación desde el punto de vista jurídico constitucional respecto a, en primer lugar, el mensaje a la nación del entonces presidente constitucional de fecha 7 de diciembre 2022. Los alcances de las resoluciones congresales 1 y 2 del Congreso de la República 2022-2023, a través del cual se levantaba el fuero y se declaraba la vacancia por incapacidad moral. Las resoluciones judiciales, la detención preliminar y posterior resoluciones judiciales de prisión preventiva, apelaciones, etcétera. No se pronunció sobre la sentencia expedida por la Sala Penal Especial por delito de conspiración para cometer rebelión, porque aún no se había dictado sentencia en ese extremo. ¿Y qué nos ha dicho, doctora, el Tribunal Constitucional en la sentencia 1803-2023 con respecto al... Este asunto básicamente se sustenta en lo que se pretende es las resoluciones emitidas por diversas entidades, pero básicamente es en base a la opinión 78... Vamos a llegar, doctora, no se preocupe, vamos a llegar, porque es que si usted no me deja hablar y el doctor José Domingo Pérez ha señalado que no hay pronunciamiento de fondo por el Tribunal Constitucional, y eso no es verdad. Se centre su tiempo, su desarrollo. Doctora, ¿puede decirme cuánto es mi tiempo, por favor? Sí, 8 minutos, doctor. 8 minutos. Mucho, doctora, voy a acabar mucho antes. ¿Qué es lo que dice? Muchas gracias. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional en esta sentencia? En primer lugar, que respecto al mensaje a la nación, fue un mensaje que resquebrajó el orden constitucional en el Perú y supuso la ejecución de un golpe de Estado. ¿Qué más nos dijo? De que inclusive, doctora, en el fundamento 15 cita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que la decisión del expresidente Castillo no se ajustaba a ninguna causal constitucional que habilitara la disolución del Congreso. Tampoco estaba facultado constitucionalmente para ordenar la organización del Poder Judicial, etcétera. Consecuencia, señoría, ya el tribunal dice hay un resquebrajamiento de la constitucional. ¿Qué nos dijo respecto, doctora, a la defensa de la democracia y la defensa ineludible de la Constitución? Que estamos ante un hecho, doctora, un hecho de carácter extraordinario. Es más, nosotros tenía el deber de, conforme al artículo constitucional, que no debemos, el Congreso de la República debía en estos momentos defender la Constitución. Y en consecuencia dice que estamos no ante un juicio penal, sino ante un juicio político, fundamento 22. También nos habla, doctora, que las dos medidas, las dos resoluciones del Congreso, 1 y 2, cuestionadas por la defensa, están plenamente válidas, porque fue una medida extraordinaria ante un caso de flagrancia delictiva por parte del señor expresidente. En consecuencia, señoría, no es como nos está tratando de señalar el abogado de la defensa, que no ha habido un pronunciamiento de fondo. Ha habido un pronunciamiento de fondo, doctora, sobre las acciones que realizó el señor presidente el 7 de diciembre 2022. Ha señalado en el fundamento 36 que el Congreso de la República actuó con legítima celeridad en el contexto de una situación excepcional de emergencia en defensa del orden constitucional, el cual había sido vulnerado grotescamente por el señor presidente a través de su mensaje a la nación. Consecuencia, señoría, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Que las medidas dictadas mediante la resolución congresal 1 y 2 son medidas excepcionales, lo cual no implica que dice que a futuro debe verse conforme lo señala el artículo 89A del reglamento. Es todo el procedimiento que el doctor Pérez ha señalado como según él debió hacerse ante el juicio político al presidente de la República. Consecuencia, doctora, tenemos el artículo 89, inciso 1, es la parte general, la regla. La excepción fue la situación de flagrancia en la que se encontró el presidente Castillo al 7 de diciembre del 2022.
En consecuencia, señoría, también nos refiere sobre la detención judicial y la flagrancia. Ya lo he señalado y no vamos a ser reiterativos en ese aspecto. Finalmente, doctora, ¿qué es lo que nos dice la opinión que ha hecho la opinión 78-2025? En este orden de ideas, su señoría, ¿qué nos ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado de prensa 31-2026 del 11 de julio 2026? Que conforme al derecho internacional público, las opiniones del grupo de trabajo constituyen pronunciamientos emitidos por un mecanismo de supervisión no jurisdiccional, cuyo propósito, señala el Ministerio, es promover el diálogo y la cooperación entre los Estados en materia de derechos humanos y no tiene naturaleza jurídica de una sentencia internacional porque no constituye decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen por sí mismas efectos directos en el ordenamiento jurídico interno. ¿Qué nos agrega Cancillería? En eso nos dice, no modifican las decisiones que adoptan las autoridades judiciales competentes, por lo que cualquier decisión sobre la situación jurídica del mandatario continúa bajo competencia de las instituciones peruanas. En este orden, su señoría, no tiene tal condición de orden jurisdiccional internacional, en consecuencia subsiste el artículo 205 de nuestra Constitución que dice que el Tribunal Constitucional es la última instancia en derecho constitucional y agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado por los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales internacionales. Consecuencia, señoría, con la sentencia ya señalada del Tribunal Constitucional se ha zanjado todos los hechos relacionados al golpe de Estado suscitado el 7 de diciembre de 2022, las consecuencias expedidas por el Congreso de la República, el Ministerio Público respecto a la detención preliminar y el Poder Judicial respecto a las prisiones preventivas y hoy, a su vez, como una sentencia en primera instancia de carácter condenatorio. Es por estos argumentos, su señoría, que no encontrando opinión favorable y al amparo de los artículos 200, inciso 1 de la Constitución, artículos 7 y 9 del Código Procesal Constitucional, esta Procuraduría Pública solicita a su digno despacho se declare improcedente la demanda de habeas corpus señalada por la defensa técnica a favor del expresidente José Pedro Castillo Terrones. Gracias. Muy bien, señor abogado. Pasemos, por favor, por el procurador del Ministerio de Justicia. Muchas gracias, señora magistrada. Buenos días con todos nuevamente. En primer lugar, debemos señalar, señora magistrada, que hasta ahorita no entendemos las razones por las cuales se ha sometido, se ha demandado al Ministerio de Justicia en este proceso de habeas corpus, ¿no? La parte demandante señala que hay una opinión, ¿no? La opinión 78-2025 emitida por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU, en donde se había emitido una opinión, para la redundancia, respecto a una presunta detención arbitraria respecto al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta cuál es la naturaleza de un proceso de amparo, un proceso de habeas corpus, señora magistrada. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, en términos generales, los procesos constitucionales sirven para responder las cosas anteriores a la vulneración de un derecho constitucional o a la amenaza de vulneración de un derecho constitucional. Y más específicamente respecto al habeas corpus, tiene por finalidad, ¿no? Responder las cosas a la vulneración de un derecho a la libertad individual o cualquier otro derecho que sea conexo con la libertad individual. En la fundamentación de por qué se había sometido a este proceso al Ministerio de Justicia, o se había vinculado al resultado de este proceso, no hay un argumento válido para que se sostenga esa posición. ¿Por qué? Porque si se tiene en cuenta la finalidad del presente proceso, ¿no? Y las decisiones que se están cuestionando, cuya inaplicabilidad o nulidad se está demandando, son decisiones emitidas por el Congreso de la República y por el Poder Judicial, no por el Ministerio de Justicia. Y si lo que se pretende es implementar las recomendaciones que sean de la opinión 78 que acabo de mencionar, pues carece de toda lógica jurídica que mediante un proceso de habeas corpus se pida la implementación de esas recomendaciones.
En todo caso, podrían hacer uso de su derecho de petición, pero no dentro de un proceso de habeas corpus que tiene una finalidad específica, como todo proceso constitucional, que es un proceso excepcional residual, ¿no? Y no puede ser utilizado para otros fines para lo que específicamente la normativa procesal ha establecido. En este orden de ideas, ¿no? En la parte demandante sostienen que esta opinión de la ONU tendría un carácter cuasi jurisdiccional, ¿no? Eso me hace acordar mucho a los cuasi contratos, los cuasi delitos, ¿no? Es una categoría que no existe en nuestro sistema jurídico, ¿no? El procurador de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros acaba de señalar algo muy cierto. Este pronunciamiento no tiene carácter jurisdiccional, por lo tanto, no tiene la característica vinculantes, obligatorias de una sentencia supranacional, que parece que se pretende equiparar en el presente proceso, y por lo tanto se exige, ¿no? Su cumplimiento a rajatabla, es decir, en todos sus extremos, cuando está llena de recomendaciones, y como su propia nomenclatura lo señala, es una opinión, ¿no? Y para esto, señora magistrada, tiene que seguirse el procedimiento previamente establecido. Es decir, el señor beneficiario está sometido a un proceso penal que está en vía de apelación. Es decir, la sentencia de primer grado está potencialmente vía revisión por un órgano superior. No existe un pronunciamiento definitivo respecto a su responsabilidad penal. No existe cosa juzgada. Por lo tanto, tiene que seguir ese camino hasta establecer si efectivamente incurrió o no incurrió en las infracciones penales que se le imputan. No es competencia, pues, de la judicatura constitucional determinar, como extensamente se argumenta en la demanda y los subsiguientes escritos que se han presentado, respecto a si hubo o no hubo tipicidad, si corresponde o no someterlo por el delito de conspiración, si se cumplen los parámetros objetivos y subjetivos del ilícito penal imputado. Eso no es materia de un pronunciamiento jurisdiccional. Aquí lo que se debe examinar es si efectivamente hay vulneración de un derecho constitucional o no. La parte demandante está sustentando la presente demanda en base a una opinión que no resulta vinculante para el Estado peruano. Es decir, en sus términos que pretende establecer que efectivamente se vulneraron sus derechos. En todo caso, eso corresponde establecerlo a la judicatura ordinaria, vía el recurso de apelación que se ha presentado, no a la justicia constitucional. Por esos argumentos, y no teniendo, señores magistrados, señora juez, el Ministerio de Justicia intervención en los presuntos hechos lesivos que se describen en la demanda de habeas corpus, nuestra parte considera que, al menos respecto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la demanda deviene improcedente. Muchas gracias. Muy bien, señor abogado. Pasemos ahora con la abogada que defiende los intereses del Congreso de la República. Buenos días, señora magistrada. Abogado Luis Alberto Sánchez Rodríguez. Sí, concordando, también lo señalado anteriormente por los representantes de la Presidencia del Colegio de Ministros y el Ministerio de Justicia, vamos a absolver respecto a los cuestionamientos realizados a los actos emitidos por el Congreso de la República. Y para ello quisiera remitirme precisamente a la naturaleza jurídica de este proceso constitucional, que es el proceso de habeas corpus, que busca en este caso tutelar afectaciones producidas por actos lesivos al derecho a la libertad individual o derechos conexos a esta. Dicho esto, las resoluciones legislativas 01 y 02, 2022-2023, emitidas por el Congreso de la República, no significaron, señora magistrada, ni no contemplan dentro de sus aspectos jurídicos la restricción o limitación de la libertad personal del ciudadano que ocupe la presidencia de la República. Y en tal sentido, cuando se emitieron, no significaron ni tampoco repercutieron en la libertad individual del expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Eso se puede advertir incluso del desarrollo constitucional que se da
a esta prerrogativa, esta competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República y también a lo señalado al procedimiento previsto en el reglamento del Congreso de la República. Ello, incluso, señora magistrada, fue ratificado por el mismo Tribunal Constitucional en el expediente 1803-2020-2023, proceso de habeas corpus, donde, como correctamente se ha señalado hace un momento, se analizó la constitucionalidad de estas resoluciones legislativas y realizó un pronunciamiento de fondo respecto a la constitucionalidad de las mismas y se concluyó que estas, en efecto, no significaron la vulneración a la libertad individual del demandante o del favorecido, más aún teniendo en cuenta que ésta no repercute dentro de la esfera de dicho derecho constitucional, por lo que advirtió el Tribunal Constitucional que tales pedidos, entiéndase la declaratoria de nulidad de estas resoluciones legislativas, no guardaban una relación directa, negativa y concreta con respecto a la restricción a la libertad individual o derechos conexos del expresidente de la República. Y además se hace también un pronunciamiento de fondo respecto a esta controversia o respecto a la constitucionalidad de estas resoluciones legislativas y se concluye que estas fueron emitidas correctamente, teniendo en cuenta el contexto de anormalidad constitucional que había sido introducido con el mensaje a la nación, emitido por el entonces presidente de la República, a través del cual impuso un golpe de Estado y significó la subversión de los bienes constitucionales. Es por eso que esta subversión de los bienes constitucionales implicaban una respuesta célere a dicho contexto de anormalidad constitucional introducido de manera ilegal por el entonces presidente de la República. Estos elementos fueron analizados en los fundamentos jurídicos 35 y 36, emitidos precisamente en esta sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 1803-2023, proceso de habeas corpus. Asimismo, señora magistrada, se ha señalado, como hemos señalado hace un momento, que en esta sentencia del Tribunal Constitucional se analizó cada uno de los elementos que ratificaron la constitucionalidad de las resoluciones legislativas, la respuesta célere que se tiene que dar a dicha situación de normalidad constitucional y teniendo en cuenta que el único elemento nuevo que ha sido introducido es precisamente una opinión de este grupo de trabajo que, como lo ha señalado los colegas que hace un momento me han precedido, no tienen una naturaleza jurídica vinculante para el Estado peruano. Ello ha sido ratificado, como bien se ha señalado, por el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se da cuenta precisamente de las implicancias que tiene esta opinión consultiva o esta opinión del grupo de trabajo y se ratifica que éstas no tienen el carácter de vinculantes ni tampoco el carácter jurídico impositivo como pretende hacerlo valer la parte demandante en el presente proceso, sino que teniendo incluso en cuenta el, la descripción que se hace en la página web misma de este grupo de trabajo, estas opiniones tienen un fin persuasivo, es decir, buscan promover el diálogo constructivo, la rendición de cuentas y la cooperación en derechos humanos, y no son sentencias que impongan obligaciones a los estados que forman parte de la Organización de Naciones Unidas, por lo que deben ser valorados en su justa medida y de acuerdo a la naturaleza jurídica que esta opinión tiene, que no es una naturaleza jurídica vinculante, no enerva la constitucionalidad y autoridad de las resoluciones legislativas emitidas correctamente y siguiendo en este caso el procedimiento previsto en el reglamento del Congreso y en la Constitución Política del Perú, y no ha significado que se haya dejado sin efecto o se haya cuestionado las resoluciones legislativas que se emitieron en el periodo 2022-2023 que supusieron la declaratoria de vacancia en el cargo del presidente de la República, del entonces presidente José Pedro Castillo Terrones, y el levantamiento de la prerrogativa para el del antejuicio político que se decidió. Dicho esto también, señor magistrado, con lo cual ya me permito concluir, es correcto que la presente demanda lo que busca es interferir en el actual trámite, en el actual destino que viene siguiendo el proceso penal que se viene siguiendo contra el expresidente José Pedro Castillo Terrones. En tal sentido, ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado en extenso y con un criterio uniforme de que no es la finalidad del proceso de habeas corpus precisamente interferir una controversia que está siendo tramitada en la vía del proceso ordinario, en este caso el proceso penal, sino que la naturaleza es totalmente distinta. No puede ser instrumentalizada para perturbar ya
un proceso que se encuentra en etapa de trámite y que debe ser llevado a cabo hasta su culminación. Por su defecto, si la parte demandante pretende incorporar como un elemento de una opinión que tenga que ser tomada en cuenta respecto a la situación jurídica actual del favorecido, esta no deberá hacerse a través del presente proceso de habeas corpus, sino precisamente en el proceso penal donde se viene discutiendo los elementos o la justificación por el cual el presidente mantiene una orden de prisión. Por estas consideraciones, señora magistrada, solicitamos respetuosamente, invocando también los fundamentos desarrollados en extenso en el escrito de contestación de demanda, se declare improcedente la presente demanda de habeas corpus presentada por el favorecido. Muchas gracias. Muy bien, señor abogado. Pasemos con el señor abogado quien defiende los intereses del Poder Judicial. Señora magistrada, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Continúe, doctor. Buenos días, señora magistrada, con todos los presentes. Buenos días, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, para solicitar se desestime la presente demanda de habeas corpus, por cuanto no acredita una vulneración manifiesta a la libertad ni a la tutela procesal efectiva. Hemos escuchado al abogado de la parte recurrente por más de 40 minutos, y en ninguna parte indica o determina la vulneración a la libertad o algún derecho conexo a esta misma. Permítame iniciar mi intervención con una consideración especialmente pertinente para este caso, ¿no? Indica Montesquieu que no hay libertad si el poder de juzgar no está separado de los poderes legislativos y ejecutivos. Entonces, precisamente por ello, cuando una controversia tiende a tener una dimensión política, corresponde a la judicatura constitucional apartarse de esa controversia política y resolver exclusivamente desde la Constitución, desde la ley y desde los hechos acreditados fehacientemente, ¿no? En este proceso, la demanda reconoce que el actual beneficiario se encuentra privado de libertad en el marco de diversos procesos penales, entre ellos el delito de conspiración para rebelión. Y es más, tal como lo ha mencionado el abogado de la parte recurrente, ya hay una sentencia, ya hay una opinión del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 1803-2023, también habeas corpus, que tal como lo han mencionado los abogados precedentes, también procuradores, realiza un análisis de fondo, pues, de las peticiones realizadas, ¿no? Indican justamente que en el presente caso, el actual recurrente no está preso por un simple mensaje, por un simple discurso o un anuncio meramente político o de carácter simbólico, sino fue un funcionario público que intentó dar un golpe de Estado mediante una orden transmitida y que según el artículo 110 de la Constitución, además de ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de las órdenes policiales, generó órdenes para la comisión del mismo. Ya no estamos en un supuesto, ya no estamos en un tal vez. Es una relación de flagrancia por medio de la cual se produjo la detención en su momento y actualmente cumple una pena, ya que también existe una sentencia respecto a este caso y también se vienen desarrollando otro tipo de investigaciones respecto a otros delitos, ¿no? Como uno paralelo que hay de organización criminal, en el cual también se impuso una pena de prisión preventiva. Aquí voy a tratar de responder al punto, al extremo del abogado recurrente, que habla en general y casi todo su interlocución fue en mérito a la opinión número 78-2025 de la ONU. La parte demandante justamente sustenta esta pretensión, solicitando que sobre esta base se disponga la libertad del beneficiario. Ya los abogados de las otras procuradurías han indicado que esta norma, esta opinión del grupo de trabajo de detención arbitraria, tal como dice Naciones Unidas, no es una sentencia judicial y hay que señalar y poner en negrita esta parte. No es una sentencia judicial ni una decisión jurisdiccional por sí misma. Por lo tanto, no puede sustituir a los órganos judiciales peruanos. La propia ONU describe al grupo como un mecanismo con mandato para la investigación en casos de privación arbitraria de libertad y emite opiniones y recomendaciones. ¿Qué es una opinión y recomendación? Tal como su nombre lo dice, algo que no necesariamente es vinculante. Entonces,
esta opinión no puede operar como una sentencia por sí sola y por tanto dejar sin efecto las resoluciones judiciales peruanas. Su contenido puede ser considerado como un estándar internacional y eso lo sabemos, pero debe aplicarse conjuntamente con las reglas procesales constitucionales internas, en particular el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Y esta parte es muy interesante, porque irónicamente alguien que quiso imponer pues una constituyente, ahora apela al respeto de la misma constitución. Más irónico aún, alguien que quiso desconocer los derechos humanos y libertades de los peruanos reflejados en la democracia, ahora apela al respeto de su libertad y sus derechos humanos basados en una opinión de derechos humanos, cuando la realidad es que esta opinión no tiene un carácter vinculante. ¿Y por qué tenemos que aplicar justamente el artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional? Porque el proceso constitucional exige que las resoluciones cuestionadas tengan una condición de firmeza que produzca un agravio constitucional. La pregunta le hizo el mismo abogado de la parte recurrente: ¿es necesario que exista esta firmeza? Respondemos académicamente de esta forma: es lógico y es aplicable por el principio de subsidiariedad. Este principio se encuentra respaldado a nivel nacional y también a nivel internacional. A nivel internacional, el artículo 46.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el previo agotamiento de los recursos internos como una manifestación de carácter subsidiario y complementario de la protección internacional. Criterio que refuerza que mientras permanezca pendiente, como en el caso un recurso ordinario idóneo, como la apelación que inclusive presentaron frente a uno de los casos, la prolongación de una prisión preventiva o la disconformidad con un actuar judicial, no corresponde utilizar pues la jurisdicción constitucional como una instancia paralela o sustitutoria, tal como lo indicó el procurador del Congreso que me precedió. Si estamos con una disconformidad, se presenta en el proceso ordinario. Y esa sería, pues, justamente la recomendación: dar una celeridad al proceso ordinario, presentar los mecanismos, los medios probatorios en el proceso ordinario, inclusive, como lo mencionaron, si es necesario que esta opinión sea debatida sobre su vigencia, su efectividad, el respeto al derecho internacional, que se haga también en el proceso ordinario que actualmente viene versándose respecto al ciudadano ahora recurrente. En conclusión, señora magistrada, este caso puede tener una dimensión política, es cierto, pero precisamente por ello el análisis constitucional debe ser más riguroso y desapasionado, ¿no? Corresponde justamente a esta sede determinar si una decisión política, porque la opinión sí se puede entender como una decisión política, ojo, por eso lo menciono, tampoco corresponde convertir al habeas corpus en una instancia adicional para revisar la tipicidad penal, la flagrancia evidente que se ha dado en este caso, o la valoración efectuada por los jueces ordinarios, señora magistrada. Todas esas cuestiones corresponden a la instancia judicial ordinaria. Por lo tanto, solicitamos esta sentencia, este proceso sea declarado improcedente. Muchas gracias. Muy bien, señor abogado. Pasemos finalmente con la señora procuradora del Ministerio Público. Sí. Muchas gracias por eso la palabra, señora magistrada. Por parte de la Procuraduría Pública del Ministerio Público, solicitamos su despacho respetuosamente que esta demanda de amparo pues sea declarada improcedente y de manera subsidiaria e infundada por los siguientes fundamentos que vamos a exponer. Primero nos vamos a centrar un poco sobre la opinión 78-2025 del Grupo de Trabajo de la ONU. Conforme voy a ampliar respecto a los fundamentos que ya han presidido anteriormente los procuradores, pues es preciso indicar que en realidad lo que el demandante pretende es presentar a esta opinión como si por sí misma resolviera constitucionalmente todas las controversias que se han planteado respecto de la libertad del favorecido. Sin embargo, debe tenerse presente que el Tribunal Constitucional peruano ya conoció un proceso de habeas corpus promovido por el ahora beneficiario, en el cual se cuestionaba la detención, la prisión preventiva y actuaciones atribuidas al Ministerio Público, la cual ha sido declarada improcedente. Ahora, abarcando un poco más sobre la opinión 78-2025, pues corresponde pues precisar
que la sola existencia no determina de manera automática la inconstitucionalidad, nulidad o invalidez de las actuaciones desarrolladas por las autoridades nacionales, ni revela que el demandante puede acreditar en el presente proceso constitucional la existencia de una afectación concreta, actual y directamente imputable a la entidad demandada. En efecto, esta opinión es un pronunciamiento adoptado en el marco del mandato pues, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, como bien lo han explicado, cuyo objeto es examinar situaciones de privación de libertad y formular conclusiones y recomendaciones conforme a su mandato. Por ello, no puede sostenerse válidamente que esta opinión produzca por sí misma la nulidad de estas decisiones. Debemos precisar, pues, que en este caso no resulta ser jurídicamente admisible atribuirle al Ministerio Público responsabilidad por actuaciones que no fueron realizadas por dicha institución, sino que corresponde en el ámbito de sus funciones también pues ver las competencias constitucionales de los órganos autónomos en el cual pues han podido precisar pues en este caso la evaluación del trabajo de la ONU. Aunado a este pronunciamiento pues internacional, en realidad, pues las recomendaciones de la situación en materia de análisis no significa que toda actuación posterior o anterior a las autoridades nacionales queden automáticamente desprovistas de validez jurídica, ni permite prescindir del examen individualizado de las competencias, actuaciones y decisiones adoptadas por cada órgano interviniente. En consecuencia, la sola invocación de la referida opinión internacional no acredita la vulneración de derechos fundamentales atribuibles al Ministerio Público ni determina la nulidad de actuaciones cuestionadas, por lo que no puede pues, servir por sí misma para poder tomar una decisión estimatoria de la demanda. Es preciso también indicar, señora magistrada, que existe una circunstancia sobreviniente que debe ser pues tomada en cuenta. La demanda en realidad, como bien hemos escuchado en la parte demandante, cuestiona principalmente la resolución de prisión preventiva dictadas en el año 2022 y 2023, así como sus posteriores prolongaciones. Sin embargo, con posterioridad a dichas resoluciones, se emitió una sentencia de primera instancia de fecha 4 de diciembre de 2025, en el cual se condena al ahora beneficiario del presente proceso por el delito de conspiración para una rebelión. Esto es resultamente muy relevante, pues como sabemos, el artículo 7, inciso número 1 del nuevo Código Procesal Constitucional establece que no procede de los procesos constitucionales cuando los hechos petitorios de la demanda no están referidos de manera directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Como todo derecho fundamental, pues el derecho a la libertad personal tampoco es un derecho absoluto, pues lo que establece pues el artículo 2, inciso 24, literal A y B de nuestra Constitución, puede ser restringido mediante ley. En ese sentido, la restricción de libertad ambulatoria del ahora beneficiario del habeas corpus es como consecuencia de una sentencia condenatoria emitida dentro de un proceso judicial. En ese sentido, también hemos visto y dentro de nuestra Constitución hemos ampliado que existe pues ya reiteradas jurisprudencias del Tribunal Constitucional en el cual a través pues de sus pronunciamientos, refiere que si bien es cierto que la actividad del Ministerio Público en la investigación o requerimiento, restricción de derechos de libertad personal del imputado, se encuentra vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad y también en el debido proceso. Es decir, pues no tiene facultades coercitivas para restringir o limitar la libertad personal, por los que las actuaciones fiscales en realidad pues son postulatorias, requirientes y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura penal haya resuelto. En realidad pues señora magistrada, también es preciso indicar con respecto a el hecho de que exista o no un acto lesivo atribuido al Ministerio Público. Como